A ver, todos estamos de acuerdo en algo, ¿no? La educación es fundamental, es la base de todo. Pero justo ahí es donde se acaba el consenso, porque la gran pregunta es, ¿cómo la proveemos? ¿Es un derecho que el Estado debe garantizar? ¿Una obligación que nos debe imponer? O, y aquí viene lo interesante, ¿es un servicio más que debería competir libremente en un mercado? Hoy vamos a explorar una perspectiva que, la verdad, pone sobre la mesa ideas que nos van a hacer pensar. Ok, vamos al grano. La fuente que estamos analizando hoy nos lanza una pregunta que es bastante provocadora. A ver qué les parece. ¿Qué pasaría si ir a la escuela fuera una opción, no una obligación? Piénsenlo un momento. Con solo esa pregunta se abre toda una caja de Pandora sobre la libertad, sobre quién tiene el control y en el fondo sobre para qué sirve realmente la educación. Y justo ahí, en esa pregunta, está el meollo del asunto, el punto filosófico central de todo este debate, la cuestión del control. Es decir, ¿quién decide? ¿Quién tiene la última palabra sobre qué, cómo y cuándo aprenden los chicos? ¿Debería ser el Estado, con un plan único para todos? ¿O deberían ser las familias, los individuos, tomando sus propias decisiones? Para poder seguir este argumento, tenemos que entender una distinción que es clave y que la fuente nos presenta muy claramente. Es la diferencia entre lo que se llaman derechos positivos y negativos. Suena complicado, pero no lo es. Un derecho negativo es el derecho a que te dejen en paz, básicamente. El derecho a estar libre de la interferencia de otros. Por ejemplo, la libertad de expresión. Nadie tiene que hacer nada, solo no impedirte hablar. Ahora, un derecho positivo es distinto. Es el derecho a que te den algo, a que te provean un servicio. Pensemos en la educación. Para que alguien reciba educación, otra persona tiene que dársela, tiene que actuar. Y aquí viene el punto de quiebre del argumento. Lo que el texto nos dice es que estos dos tipos de derechos chocan. Para garantizar un derecho positivo, como la educación para todos, se tienen que violar los derechos negativos de otras personas. ¿Y cómo pasa esto? Pues a través de la coerción. El ejemplo más claro son los impuestos. Se obliga a la gente a pagar por un servicio, estén o no de acuerdo. Así que desde esta óptica, la idea de un derecho positivo entra en conflicto directo con cosas como el derecho a la propiedad privada. Ok, con esa base filosófica ya establecida, ahora vamos a meternos de lleno en la crítica. ¿Cuáles son los argumentos específicos en contra de un sistema educativo manejado por el Estado? A ver, esta tabla es genial porque pone las cosas blanco sobre negro. Comparemos los dos modelos. Por un lado, la gestión estatal. La plata sale de impuestos obligatorios. El incentivo, según este análisis, es mantener contentos a los burócratas. El currículum, uno solo, homogéneo. Y la asistencia, obligatoria. Ahora, miremos el otro lado. El libre mercado. El financiamiento es voluntario. El incentivo es satisfacer a los padres y a los chicos. El currículum, diverso, a la medida. Y la asistencia, voluntaria. Es un cambio de paradigma total. Y la crítica, la verdad, es durísima. Se llega a decir que la educación obligatoria es una especie de encarcelamiento y adoctrinamiento. El argumento es que, como la plata está garantizada por los impuestos, no hay un incentivo real para mejorar. Es lo que llaman riesgo moral. Además, se plantea que este sistema aplasta los talentos individuales, mata la creatividad y en vez de enseñar a pensar críticamente, enseña a obedecer a la autoridad sin cuestionar. Y para que veamos la magnitud de esta crítica, la fuente trae a colación una cita de Isabel Patterson que es, potentísima. Ella dijo, un sistema educativo obligatorio y financiado con impuestos es el modelo completo del Estado totalitario. Nada menos. Es una frase que realmente te deja pensando en la seriedad de este punto de vista. Y ojo, que esto no se queda solo en la escuela, para nada. La misma línea de pensamiento se aplica a la educación superior, a las universidades. Los problemas, según el texto, son parecidos, aunque se ven de otra forma. Y aquí nos topamos con un número que es para asentarse. Según la fuente, en los últimos 25 años, el costo de la matrícula universitaria en Estados Unidos, ¿están listos?, ha subido un 440%. Es una locura, muchísimo más que la inflación. Es un número que simplemente no se puede ignorar. Entonces, ¿qué se obtiene a cambio de todo ese dineral, de ese boom de crédito estudiantil? Pues, según el análisis que cita Douglas French, los resultados son bastante decepcionantes. Casi la mitad, el 45% de los estudiantes, no mejoran nada en su capacidad de razonamiento crítico después de 2 años. O sea, el costo se va a las nubes, pero la calidad educativa parece que no. Bueno, ya vimos toda la parte de la crítica, el diagnóstico del problema. Ahora pasemos a la propuesta. ¿Cuál es la alternativa?
Pues una basada en el libre mercado. Vamos a ver cómo se supone que funcionaría un sistema así sin intervención del Estado. El concepto clave para entender esto es algo llamado orden espontáneo. Suena muy académico, pero es simple. Piensen en el lenguaje. Nadie lo diseñó en una oficina, ¿verdad? Surgió de millones de personas interactuando. Bueno, esa es la idea. Un orden que nace de abajo hacia arriba, de las decisiones voluntarias de la gente, guiado por la competencia, no por un planificador central. Y aquí vemos cómo se aplicaría ese proceso a la educación. Es una cadena lógica. Paso 1. Partimos de que cada persona es un mundo, con intereses y aptitudes diferentes. Paso 2. Aparecen emprendedores, gente innovadora que crea escuelas y métodos distintos para toda esa diversidad. Paso 3. Esas escuelas tienen que competir, tienen que ser buenas y tener un buen precio para atraer a la gente. Y paso 4, el más importante, las familias eligen. Y esa elección es el motor que obliga a todo el sistema a mejorar constantemente. Para resumir esta idea, la fuente cita a Murray Rothbard, que lo dijo de una forma muy clara. En un mercado libre vas a tener un tipo de escuela para cada tipo de persona. Así de simple. La diversidad de la demanda se encontraría con una diversidad en la oferta. ¿Tiene sentido, no? Claro, al escuchar todo esto, seguro que surgen un montón de preguntas. Y objeciones, es lógico. Así que ahora vamos a ver cómo este análisis responde a las críticas más frecuentes. Y vamos con la pregunta del millón, la que siempre sale primero en esta conversación. Ok, muy bonito, pero ¿qué pasa con los pobres? ¿Acaso un sistema así no dejaría afuera a quienes no pueden pagar? La respuesta que se ofrece es bastante completa, tiene varios puntos. A ver, primero se dice que los costos se desplomarían sin tanta regulación y burocracia estatal. Segundo, la competencia feroz haría que los precios bajaran y la calidad subiera como pasa en otras industrias. Tercero, veríamos una explosión de modelos nuevos y súper accesibles. Piensen en todo lo que se puede hacer online. También, las escuelas usarían becas para atraer a los mejores estudiantes, sería una herramienta de marketing. Y por último, se recuerda un patrón que hemos visto una y otra vez en la historia. Lo que hoy es un lujo para ricos, el mercado lo convierte mañana en algo accesible para todos. Ok. Siguiente preocupación grande, la calidad. Si el gobierno no está ahí para supervisar, ¿cómo nos aseguramos de que las escuelas sean buenas? ¿No sería todo un caos? La pregunta es muy directa, sí. Sin el Estado, ¿quién pone las reglas? ¿Quién dice esta escuela es buena y esta otra no? ¿Quién se encarga del control de calidad? Bueno, la respuesta que se da es que no hace falta un planificador central para eso. Los estándares surgirían del propio mercado. Aparecerían empresas privadas dedicadas a evaluar y acreditar escuelas, compitiendo entre ellas para hacerlas más confiables. Y de hecho, se menciona que esto no es una idea nueva. La acreditación de universidades, por ejemplo, empezó como algo privado. Y la lógica es que estas agencias se jugarían su reputación en cada evaluación. Las que hicieran un buen trabajo serían las más respetadas. Y entonces, las universidades y las empresas empezarían a preferir a los estudiantes que vienen de escuelas acreditadas por las agencias de confianza. Así, se crearía un mercado de estándares, donde la confianza se gana, no se impone. La calidad la definiría la demanda, no un decreto. Y con esto llegamos al final, a la pregunta que está en el fondo de todo este debate. Una pregunta que nos obliga a ir a la raíz del asunto. ¿Qué es la educación? ¿Es un bien público, algo que le pertenece a la sociedad en su conjunto, o es un servicio personal, algo que le concierne al individuo y su familia? La forma en que respondamos a eso, bueno, esa respuesta define absolutamente todo lo demás, y esa es la reflexión con la que cerramos.